Sí. Me acompaña en el panel Enrique San Martín, Lorena Baque, a quien le vamos a ceder el derecho por dama y por inteligente también iniciar la entrevista. Doctor Salgado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, sí. En el tema de la muerte cruzada, y los asambleístas con la petición que estaban pidiendo en la Corte Constitucional de que no existía, porque una de las causales por lo de la muerte cruzada es la grave crisis política y conmoción interna. Mientras tanto, ellos decían que no existía una causal para que se haya ejecutado el tema de la muerte cruzada. ¿Cuál es su lectura al respecto, doctor? Mire, yo desde el inicio señalé que esta causal de disolución de la Asamblea, que llaman muerte cruzada, estaba bien fundamentada en la crisis política y conmoción interna. Y esa es una atribución exclusiva del presidente de la República. Entonces, por lo tanto, yo no veía ningún aspecto que pueda merecer una inconstitucionalidad. Y eso es lo que ha dicho la Corte. Desde luego me ha sorprendido la rapidez con que han actuado. Yo esperaba pues que actúen en 10 días. Una rapidez que está bien para quitar toda incertidumbre. Entonces ya no hay duda ninguna. Esta malhadada institución que está en la Constitución 2008, aprovecho para criticar a la Constitución 2008 que trajo cosas absurdas, propios de un sistema hiperpresidencialista de concentración de poder. Vea esto, ¿cómo va a ser que el presidente en régimen presidencial disuelve asambleas, congresos? No puede, en Latinoamérica no hay eso. Eso hay en Europa, con el sistema parlamentario, es otra cosa. Sí. Enrique San Martín. Gracias, Lorena. Doctor Salgado, qué gusto conversar con usted. Entonces, definitivamente habría que dar un paso, doctor, en el tema de reformar algunas leyes que no están acorde y que son muy criticadas, o en todo caso convocar a una nueva constituyente, porque no solamente es la crítica con ese tema o ese organismo, sino también hay otros estamentos que están contemplados en la Constitución. Muchos. Exacto, sí, doctor. Sí. Bien está. Lo escuchamos, doctor, y su criterio, por favor. Sí, vea, asimismo, entrar en una asamblea constituyente es riesgoso, es otro riesgo que corre un país como el nuestro, muy débil, muy inestable, porque allí no sabemos qué va a suceder, qué va a pasar, quiénes van a tomar otra vez la delantera para poder tratar de imponer sus criterios. Una constitución tiene que ser el resultado de los criterios mayoritarios, de ponerse de acuerdo, al menos decir esto es objetivo nacional, en esto sí nadie debe discutir. Este otro aspecto, si hacemos de 2 cámaras, bicameral o unicameral, bueno, eso discutamos y la mayoría gane. Así hay temas que pueden consensuarse y hay otros que realmente hay que acatarlos, ¿no? Sí, que vea usted todo este sistema que da demasiadas atribuciones al presidente. Este sistema aprovecho para criticar duramente al Consejo de Participación Ciudadana. Ese es un órgano pésimo. Ese órgano, ¿qué ha hecho? Vino Tuárez, acuérdese, vino Tuárez, el cura Tuárez, una desgracia, creo que está preso. Y después, así por el estilo, no han acertado llevar adelante a esta institución que a la final, como decían en la consulta esta última que se hizo en febrero, decían esta institución nombra 70 autoridades nombra, unas de gran importancia como contralor, procurador, otras de menor importancia, pero es un número grande. Ahora, ¿qué hacemos? Porque decíamos allí en esa consulta popular, demos esto de nuevo la atribución a la Asamblea Nacional, porque allá debe estar. Pongamos ahí, decían pues, vamos a poner un concurso meritocrático en rigor.
algo que sea serio. ¿Qué va a ser serio? Vea usted, ¿qué nos vamos a confiar de la Asamblea tampoco? Es decir, vea, yo veo de forma muy pesimista, veo lo que va a pasar en el Ecuador. Muy pesimista soy al respecto al futuro de nuestro país. Qué pena. Doctor Salgado, me detengo en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este organismo, doctor, es único en el mundo, es único en la Constitución de la República de un país. Por favor. Así es, solamente lo tiene Venezuela y Bolivia. Tienen estas cosas desacertadas, porque era pues para proteger al presidente, para tener un órgano que haga todos los nombramientos y de acuerdo con la voluntad del presidente, ¿no? Ese es un presidencialismo fuerte, como digo, de Correcto. Poderes concentrados. Correcto, doctor. Continúa el abogado Ramiro Cepeda. Doctor Salgado, Gracias. he seguido su trayectoria, mi formación de abogado la he seguido a través de sus publicaciones, especialmente las que he publicado a través de la revista Derecho Societario, donde usted participa. Y quiero convocar al criterio del hombre que defiende el derecho y no las posiciones políticas de nadie. Cuando von Jhering definía a la dama de la justicia, especificaba que el tema de la venda era por la imparcialidad, la balanza por la equidad y la espada para poder tener el poder coercitivo de aplicar las resoluciones que en derecho le está emanando ese órgano. Pero creo que falta un ingrediente, y es uno que usted lo ha citado en algunas declaraciones suyas, que son la prudencia que debe tener un magistrado en cuanto a la oportunidad y evitar inmiscuirse dentro de sus fallos en entuertos políticos que conllevan muchas veces a desestabilizar aquello que a pretexto de ordenarlo legalmente termina siendo un elemento más para distorsionar el equilibrio de las funciones dentro del Estado. Le pregunto al hombre de derecho, ¿la Corte Constitucional debería revisar en algún momento no sus fallos, sino la oportunidad y la prudencia que todo magistrado debe de tener cuando a su sede llegan casos que tienen connotaciones políticas que pueden derivar en incendios institucionales? Así es, abogado Cepeda. En verdad usted está enfocando los principios fundamentales que debe tener el juez. El juez debe ser prudente. Siempre se unió muchísimo la prudencia al derecho. Por eso vea usted, decimos facultad de jurisprudencia, porque tomamos justamente ese elemento básico, ese principio de la prudencia, como debe ser el juez. El juez no puede precipitarse y tiene que actuar pues con honestidad académica, seria. Hay que dar, como usted recordará, que nos decían, pues hay que dar a cada uno lo suyo. Al que le toca, pues eso viene desde el derecho romano, esa maravillosa expresión, pero muy difícil, porque ¿qué será lo suyo? A cada uno lo suyo. Pero bueno, eso hay que intentar. Lamentablemente, vea, a veces se comete error. Cuando yo estuve en la Corte Constitucional, tratamos de consensuar, de pensar que también los temas al lado del aspecto normativo, que deben estar de acuerdo con la Constitución, también debe verse el bienestar común, debe reflejarse también lo que la sociedad quiere, lo que la sociedad pide. En fin, hay una multitud de criterios que hay que tenerlos. No es fácil. Yo ahora que estoy escribiendo, digo, para ser juez constitucional, no puede ser solamente un académico, sabrá mucho de doctrina, pero tiene que ser una persona que fue preparada para dar a cada uno lo suyo, para ejercer esa justicia tan difícil, tan esquiva.
La Corte Constitucional, en mi criterio, cometió un error muy grande cuando abrió el camino a la muerte cruzada, cuando admitió que, por ahí comenzó, al juicio político, que debía hacerse el juicio político al presidente. Dijo que sí, y lo hicieron mal. Hemos visto, usted también habrá leído muchos editorialistas que dijeron, pero no, eso no dice lo que están diciendo allí en el fallo de la Corte Constitucional, no está en lo que dice la Contraloría. ¿Dónde está? Que la Contraloría dice esto, que la Contraloría dice el otro, que la glosa, que esto, no hay nada. Nada, y eso ya lo dijeron algunos políticos en la misma asamblea, ya lo dijeron, están, creo, equivocándose para hacer el juicio de peculado, porque eso no hay. Entonces, vea, ahí se cometió un error, error de esos 6 jueces que favorecieron esta decisión. Yo he criticado mucho porque digo, eso se debe tener cuidado. No se puede, uno ha luchado por el prestigio de esa institución, yo lo he tratado de hacer, y ahora que otra vez la institución se caiga. Menos mal que ahora han reaccionado rápidamente, me ha sorprendido desde luego, que enseguida dijeron que no hay por dónde decir que es inconstitucional esto de la muerte cruzada, ¿no? Lo que el presidente ha tomado como causal está bien, crisis política y conmoción interna, está bien, eso es lo que ha habido. Entonces, en consecuencia, es constitucional y no puede haber medidas cautelares que detengan que esto, no, si ya todo el aparataje estatal entró en acción, que así debe ser. Ya la institución del electoral ya está preparando las elecciones en 6 meses, a ver si avanza, son retos, y etcétera, etcétera. En buena hora, ¿no? Doctor, yo digo en buena hora porque que se vayan esos legisladores malos que hemos tenido, ojalá no vuelvan. Doctor Salgado, siendo inédito este tema de la muerte cruzada, y siendo inédita la participación que debe tener en estas circunstancias la Corte Constitucional, cuando el presidente derive a sede constitucional sus decretos, leyes de carácter económico, ya ha mandado uno, que es el de la reforma tributaria. Yo le hago una pregunta al magistrado y al hombre de derecho. En esa norma tributaria hay una disposición que dice que esa ley será de efecto inmediato, cuando quienes hemos estudiado derecho, y especialmente derecho tributario, sabemos que las normas tributarias tienen vigencia en el año fiscal. ¿Tendría la Corte Constitucional que modular el decreto para adecuarlo a los periodos fiscales que cita tanto la Constitución como las leyes orgánicas? Usted acaba de responder acertadamente, así sería. Yo oí que había pues esta ley, he leído pues decreto ley pues que es el primero que manda sobre materia tributaria. Si hay esa disposición que usted bien señala de que debe inmediatamente ponerse en ejecución, habría que examinar, ¿no? Habría que examinar y en ese momento sí, la Corte podría, como usted dice, sea modular para que esto no suceda de manera tan inmediata. Ahora, de lo que así mismo hemos oído, yo lo que he escuchado a través de los medios de comunicación es que esto va a favorecer a todos. Eso ha dicho el presidente Lazo, esto va a favorecer a que en vez de pagar más, paguemos menos, una rebaja que se hace en estos impuestos que debemos pagar todos los ciudadanos. Obviamente eso es beneficioso para los sectores populares, porque caramba, que tengan que pagar 80, 100, 300 mensuales, al año más,
perjudica, ¿no? Es duro para una situación económica pobre. Lo que no pasaría pues con el empresario que puede hacerlo. En todo caso, lo que quiero señalar es que dicen que eso era para reducir los impuestos. Veamos. Y el asunto que se complica es que van a venir otras leyes económicas para dar decreto ley. Asimismo, van a venir algunas. Y ya oí que en materia laboral también están pensando ver algún aspecto de eso que tanto se ha discutido, ¿no? Si deben trabajar por horas o no deben, etcétera, etcétera. Mi querido Hernán, buenos días. Gusto de saludarlo. Es Eduardo Mendoza Paladines. ¿Cómo le va? Mucho gusto. El gusto de saludarlo. Cuando pensamos esa corte, con nuestro amigo que en paz descanse, Julio César Trujillo, siempre quisimos que sea una corte alejada, como decía Ramiro, de toda instancia política. Por eso se hizo una comisión y la sacamos de todo y de lo que todos los que estábamos allí. Y la corte funcionó y era de las cosas que más nos enorgullecía, más aún como un hombre como usted cuando la presidió, ¿no? Porque realmente le dio fuste y lujo. Podríamos no estar de acuerdo en muchas de las resoluciones de todos, pero sabíamos que era derecha, que era completamente lógica y que iba en coherencia con el derecho y con lo que el derecho es normalmente lo que la gente quiere, y cuando no, se le explicó, pasó en algunos fallos. Hasta, como bien lo cita usted, que pasó lo del juicio político, que igual que usted concluyo que es una barbaridad. Pero en fin, ha convenido en esto que falta, y anoche la Corte inadmitió el recurso, como usted bien ha citado, para reverlo. Pero es que habían, y esto es lo que le quiero citar, Hernán, un querido amigo de nosotros, el abogado Carlos de Tomaso, decía que sí había posibilidades. Entonces yo me voy a permitir leerle el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Prohíbe pronunciarse la Corte Constitucional en contra de lo decidido por la Asamblea o por el presidente en materia de muerte cruzada. La Constitución, en su artículo 148, y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional avala el decreto. Y en el 148 de la Constitución se faculta al presidente a disolver a la Asamblea Nacional si a su juicio considera que hay conmoción nacional y grave crisis política. Y en el 153 de la ley mencionada le prohíbe a la Corte Constitucional pronunciarse sobre las causas de muerte cruzada, ya sea por disposición de la Asamblea contra el presidente o de este contra la Asamblea. La disolución de la Asamblea Nacional resuelta por el presidente era claramente constitucional y además una decisión políticamente correcta. Esto es, mi querido Hernán Salgado, lo que se ha dado, ¿verdad? Es en ese sentido. Mire, usted hace un resumen rápido pues de todas estas cosas. Lo que nos deja claro es que en estas causales de muerte cruzada, de disolución de asamblea, que corresponde exclusivamente al presidente. Y hoy insisto que eso está muy mal. Eso no debía poner la Constitución 2008, pero tiene varios errores, como comenzamos hablando. Pero bueno, ya consta allí. Entonces esta medicina que se hizo para el correísmo, ahora pues la está aplicando el presidente Lazo también a los correístas. Los está mandando a la casa y nadie puede oponerse. Nadie. Naturalmente le quiero dejar en claro, eso sí, que los ciudadanos, cualquiera que sea, puede presentar una acción de inconstitucionalidad, puede presentar. Entonces, eso sí, se puede ir a la Corte Constitucional y decir, y yo demando esta disposición, esta figura jurídica, lo que sea, por inconstitucional y fundamenta. Pero cuando me dijeron eso el otro día, yo dije, eso va a durar algunas semanas.
Y me sorprende porque lo han hecho rápido, ¿no? Justamente hacen bien para quitar ese peso de incertidumbre que hay en todo el país. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Iremos a elecciones? ¿No iremos? ¿Regresan los asambleístas? No. Bien está. Entonces, en este caso actuaron, me parece a mí, de acuerdo como debían haberlo hecho. No es posible por una acción de inconstitucionalidad si todo está bien. No sé el doctor de Tomaso dónde vería tal vez alguna inconstitucionalidad. Todo está bien. El presidente es el que ve que hay una crisis política y hay una situación de conmoción. Claro que ha habido, yo sí insisto que ha habido. Desde hace un mes estamos todos los ciudadanos pues en esta marejada. ¿Qué va a pasar en el país? Los empresarios se quejan de que todo va mal económicamente, los ciudadanos de a pie también inquietos con su trabajo, con su empleo. En fin, ha habido una situación. Mientras tanto hemos visto que en la Asamblea se han dado casos vergonzosos. Comenzaron equivocándose, decían que van a acusar al presidente traidor a la patria. Eso no había, vea. Por eso yo dije, son analfabetos constitucionales, buena parte de allí. No saben que va a haber por omisión, delito por omisión. Por favor, el peculado por omisión no lo veo, no lo veo. No soy penalista, pero no creo. En fin, entonces hemos visto una serie de cuestiones que sí nos alteran, pues, la paz del país. Lo que el presidente ha hecho me parece que está bien. Desde luego, él también ha tomado una postura de decir, bueno, yo también me voy, porque él también se va, ¿no? Claro. Lo que pasa es que él queda 6 meses. Vea otro truco de esta disolución. En este caso, el presidente se queda 6 meses. ¿Por qué se queda 6? Debiera irse enseguida. Los legisladores por su lado, el presidente por otro lado. Pero hicieron de esa manera la Constitución de Montecristi. Y entonces encima de eso le dan para que gobierne por decretos leyes de cuestión económica. Bueno, esa es la medicina que han puesto, pues ahora yo digo, veamos el resultado, estemos atentos a ver qué pasa, si esto ha sido beneficioso o no lo es para el país. Doctor Hernán Salgado, una más de mi parte y breve. Hay que trabajar en muchos artículos constitucionales en la Constitución, por ejemplo, como en arreglar bien esto, hacer una reforma para que, ya nos pasó una vez, pero es la primera vez que se utiliza la muerte cruzada, para que en el futuro, usted está dando un criterio interesante, debería aplicarse una vez, pero para todos. Decía yo, hay que trabajar en esto, no sé si como corte, como legislador, como ecuatorianos, proponiendo que para que esta Constitución del 2018, la Constitución de Montecristi, sea 18, ¿verdad? 8, del 2008, no sea adecuando. Claro, no tenga tantos huecos y tantas inconsistencias, doctor. Ajá. Al comienzo hablábamos de que yo decía también, me preguntaban sobre una asamblea constituyente, decía que es riesgoso, también muy eso riesgoso, es muy riesgoso. Pero en cambio esta decisión que usted lo menciona es la adecuada y yo también la propongo. Vayamos reformando constitucionalmente, hagamos reformas constitucionales paulatinas o en grupo para ir mejorando las instituciones que allí están. Y yo personalmente aconsejara suprimir la disolución de asamblea. Eso no toca sistema presidencial, eso no hay en América Latina, eso hay en Europa. Ellos saben cómo manejan eso. Entonces ahí se podría suprimir eso. El Consejo de Participación Ciudadana, esta función de control y transparencia, de transparencia y control
que hay pues social, esa función que tiene 5 cuerpos ahí dentro metidos, eliminar, eso no sirve Así para es, no nada. sirve para La nada. función electoral está bien. Claro, correctísimo, doctor Salgado. Eso de transparencia debería irse a su casa nada más. Coincidimos. Le queremos agradecer, mi querido Hernán. Muchas gracias por su gentileza y su amabilidad de atendernos. Gracias a nombre de I99 FM y del programa Diálogo, Ramiro Cepeda, Bolívar San Martín y quien le habla, Eduardo Mendoza Paladines. Le mando un abrazo y espero verlo pronto. Un cordial saludo para todos ustedes y un saludo especialísimo, licenciado Mendoza. Muchísimas gracias, mi querido Hernán. Para usted también. Cariños y buenos días. Muy bien, fue Hernán Salgado, queridos amigos. Ahí estaba, un maestro, realmente esa es la palabra, Ramiro, juez constitucional, además fue presidente de la CID, ¿verdad? Fue presidente... Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, usted lo dijo bien. Sí, está bien. Sí.